adoración a nuestro Dios en esta mañana. Dice así el Salmo 113:1. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Vamos a tener una palabra de oración. Amoroso Dios y Padre nuestro, nos acercamos al trono de su divina gracia, Padre, para darle las gracias, Señor, por esta mañana, Señor, para adorar y bendecir su santo nombre, Padre Santo, darle la honra, la gloria y la alabanza, porque usted es digno de toda alabanza, Señor. Le adoramos y porque es nuestro Redentor, Señor, y nuestro Padre eterno. Gracias por todo, Señor, y perdónenos, Señor, nuestras faltas, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Vamos a tener una lectura en Salmo 113, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones. Es Jehová sobre los cielos, su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Amoroso Dios y Padre eterno, le agradecemos, mi Dios, en esta mañana, Señor, cada una de las bendiciones que usted derrama, Señor. Primeramente, Padre, por permitirnos, Padre, esta mañana ver la luz de su nuevo y hermoso día, Señor. Gracias, Padre, son tantas las bendiciones, Señor, que usted derrama en nuestra vida, que no tenemos palabras para agradecerle toda su bondad y todo su amor que tiene para con nosotros. Sus cuidados, todo, Señor, lo que usted nos brinda, Señor. Gracias porque usted es maravilloso y bondadoso. Le pedimos perdón por que a veces, Señor, no somos fieles a usted, Padre Santo. Ayúdenos, Padre, a ser fieles a usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a tener más fe, Señor. Que usted aumente nuestra fe, Señor, día a día, Padre Santo. Y gracias por su fidelidad y por su amor, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús le rogamos todo esto. Amén.
Vamos a abrir a nuestras Biblias a la lectura de Marcos 15, del 1 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, les dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus ropas, sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Amén. Dios añada bendición a su palabra.
¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Hoy domingo 14 de marzo, le damos gracias a Dios por su amor, su provisión y todas esas bendiciones que derrama en nosotros. Voy a invitarles a que vayamos a nuestra Biblia, la palabra del Señor, y busquemos Marcos 15, del 1 al 20. Hoy es nuestro inicio de capítulo de esta serie de Marcos que hemos titulado Marcos, discípulos de Cristo. El texto lema está en Marcos 1:17, que dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y este hermoso escrito por Juan Marcos, discípulo del apóstol Pedro, y al final de sus tiempos compañero de Pablo, nos permite ver un evangelio muy dinámico, que en este día vamos a explorar juntos. Bien, Marcos 15, del 1 al 20, está nuestra meditación el día de hoy. Y antes de iniciar, vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has bendecido en este tiempo de pandemia, Señor, donde tu iglesia, Bautista Maranata, estamos reunidos en casa, Señor. Nos tienes ahí en nuestros hogares. Queremos pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor. Bendícelos, Señor, protégelos. Y gracias, Señor, por tu provisión divina. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece y nos anima. Y que en este día, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestros hogares y en nuestros corazones. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, Marcos 15, del 1 al 20, es nuestro texto bíblico. Y el título del sermón es: en la crucifixión, ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué me gustaría llevarnos en nuestro corazón, hermanos? Que al contemplar la crucifixión de Jesús podamos identificarnos y que esto nos lleve al agradecimiento eterno, pues en Cristo Jesús Él pagó con su vida y su sangre por nuestra salvación. Demos toda la honra y gloria a nuestro buen Jesús, que por amor a nosotros y obediencia al Padre, saldó nuestra alma con su muerte, enfrentando la justicia de Dios, y nos libertó de la muerte y del pecado. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, dándonos la oportunidad inmerecida de presentarnos ante Dios justificados y limpios por siempre. Gracias. Démosle honra a nuestro Señor, hermanos. Bien, déjenme introducirme en esta mañana, en este mediodía, al sermón. Hermanos, el camino ha sido largo y hoy iniciamos nuestro capítulo 15 de Marcos. Concluimos el capítulo anterior con Jesús en manos de sus enemigos. Los suyos habían sido esparcidos. Uno de ellos le había traicionado y el otro le había negado. Ahora este capítulo 15 de Marcos nos da la oportunidad de adentrarnos al conocer y entender la mayor tragedia de todos los tiempos, pero la más gloriosa victoria de la tierra y el cielo. Por lo tanto, algunas veces este capítulo, algunas personas lo ven con sentimientos de derrota, otros de simpatía por aquel que sufrió. Lo cierto es que deberíamos transitar delicada y reverentemente a través de esta escena de crucifixión, con un corazón del cual brote la gratitud, hermanos, hacia nuestro Dios por proveernos
una salvación tan grande. Hermanos, este capítulo, la nota trágica, no es posible pasarla inadvertida. A causa de la cruel injusticia y el doloroso sufrimiento amargo que Jesús se fue expuesto y experimentó, no es de extrañar que algunos que escuchan por primera vez esta historia dirían: si yo hubiera estado ahí, no hubiera permitido, mucho menos participado. Pero hermanos y amigos, recordemos que no es precisamente nuestra simpatía lo que desea Dios. Él quiere nuestra fe, que creamos en el Señor Jesucristo. Como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús, mis amigos y hermanos, quiere la fe de tu corazón, no la simpatía de tu corazón. Ya hemos dicho que Marcos es el evangelio de acción. Y en este capítulo 15, Marcos nos expone la acción de su a su máxima expresión. La crucifixión es el clímax y el acontecimiento supremo de esta acción. ¿Por qué? La crucifixión es el evento hacia el cual toda la creación y los propósitos de Dios se dirigen desde la eternidad. Porque Él, el Cordero de Dios, destinado a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio se tradujo entonces en acción, por lo que el Evangelio consiste en lo que Él hizo. No es lo que Dios está pidiendo de ti que hagas. Es su acción, la acción de Dios, y no tu acción o la mía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Repito, mis hermanos, el Evangelio consiste en lo que Él hizo. No es lo que Dios está pidiendo de ti que hagas. Es su acción. Y tu acción, no la mía, no lo es. Tú y yo no estamos en posición de hacer nada que resulte aceptable a Dios. Tu justicia y mi justicia no son aceptadas para obtener salvación. Dios debe proveer, y lo hace, la justicia de Cristo. Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, transgresiones y pecados. Él fue entregado a la muerte, mis hermanos, pero resucitó para que podamos declararnos justos, como expresa la carta a los Romanos, ahí en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo que vayamos al primer punto y veamos todos los participantes en esta crucifixión, por lo cual el sermón lo he titulado ¿con quién nos identificamos? En primer lugar, hermanos, ¿con quién te identificas? Marcos 15, versículo del 1 al 6. Dice la palabra al texto: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él. Le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba.
Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Veamos en primer lugar, mis hermanos, los actores de esta escena de crucifixión. En primer lugar, aparecen los del Sanedrín. Podrían condenar a muerte a Jesús, pero no podían llevar a cabo la ejecución. Solo Roma podía hacerlo. Por lo tanto, aquel tribunal judío tuvo que apelar a un romano para que ejecutase la sentencia de muerte que ellos habían decidido injustamente. Mi apreciable amigo, puede ser que en tu experiencia te identifiques con estos personajes por tu propia formación o la mía. Yo mismo era de los muchos que decía, pero es la religión de mis padres. Y me identificaba sinceramente con los religiosos y para orgullo de los de hueso colorado. Si ese es tu caso, que tú te identificas con los religiosos, déjame decirte en el amor del Señor, hoy y siempre los religiosos siguen siendo los mismos como en los tiempos de Jesús, como los principales sacerdotes, como los ancianos, como los escribas, o como uno de los miembros del concilio judío. Déjame decirte que a todos ellos los dominaba la religiosidad. La religiosidad. El espíritu de religiosidad es maligno, porque te impide llegar a Dios. La religiosidad es el camino equivocado, es el camino hecho por el hombre. En cambio, Jesús dijo, yo soy el camino para llegar a Dios. Déjame añadir, la religiosidad te impide ver la verdad. La religiosidad está llena de pensamientos verdaderos, pero transgiversados y mezclados con mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Además, el espíritu que posesiona a muchos, el espíritu de religiosidad, te lleva a la muerte, a la separación de Dios por la eternidad, al sufrimiento eterno. Jesús por eso dijo, yo soy la vida. Por lo que hoy, cree en Jesús y recíbele como tu Señor y Salvador. Y obtendrás la limpieza de tus pecados y el perdón de toda tu maldad. Además de la vida nueva y eterna, la cual Jesús da a quien le recibe y podrás ir al cielo. Amén. En segundo lugar, vemos otro personaje en la crucifixión del Señor. El segundo en este orden es Pilato. La acusación que sus enemigos habían presentado contra Jesús en el Sanedrín no podían mantenerse ante Pilato. Así que se reunieron muy temprano, dice la palabra, en la mañana siguiente, para formular acusaciones que resultasen válidas en el tribunal romano e iniciar legalmente la acción ilegal de la noche anterior. Pilato era un político. La conveniencia antes que la justicia romana era su lema. Era la fuerza motivadora de su vida. Él realmente procuró poner en libertad a Jesús cuando descubrió que era inocente, pero al mismo tiempo quería agradar a los jefes religiosos y a la multitud. Él pensó que si Jesús colaboraba, también podría complacer a las autoridades religiosas. Pilato era un típico ejemplo de un político libre de las ataduras nobles, de la honestidad y la integridad, que trataba de lograr soluciones de compromiso complaciendo a todas partes. O sea, nunca quedar mal con nadie. Cuando uno trata de actuar de esa manera, normalmente no complaces a nadie. Pilato llegó a la conclusión de que tendría que enfrentar la situación por sí mismo y tomó una decisión en cuanto a Jesucristo. Respecto a esto, es exactamente lo que cada hombre y cada mujer debiera hacer hoy frente a Jesús. Tomar una decisión.
no lavarte las manos, no decir, no es conmigo, es contigo. Quizás te identificas con Pilato, persona que sabe la verdad, pero hay intereses ocultos que te detienen, que te esclavizan, que te atan, que te impiden experimentar el poder de Dios, de la verdad. Recuerda que la verdad nos hará libres, dijo Cristo. Deja ya estar en los dos caminos. Mucha gente quiere estar en dos caminos, ya que la vida es como una Y que se va abriendo y tienes que tomar una decisión tarde o temprano. Y la decisión es creer en Cristo o negarle. Esa Y que te digo, tarde o temprano te lleva a decidir aceptar a Jesús o negar abiertamente a Jesús. Para entrar al reino de los cielos, solo entran los que creen en Jesús y le hacen Señor de su vida. Es decir, aquellos que con su boca confiesan que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Esos, dice la palabra, serán salvos. Es entonces cuando tu vida tomará un rumbo definido y ya no serás más barco a la deriva, sino llegarás con Cristo a buen puerto en su barca. ¿Con quién te identificas? Jesús tomó nuestro lugar. En tercer lugar, veamos la siguiente aparición. Fue un hombre que Pilato pensó entonces que podría liberarse del problema poniendo en libertad a un preso. Y simplemente no podía creer que nadie le pidiese la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Es entonces que aparece Barrabás. Creyó haber encontrado una solución para el dilema en que se encontraba. Por lo que Barrabás personifica lo injustificable del hombre, ya que Barrabás era un culpable de asesinato y de haber dirigido una insurrección. En aquel momento era el preso principal, el número uno, el enemigo público número uno de Roma, allí en Jerusalén. Barrabás. Barrabás iba a ser crucificado junto con los otros condenados. Siendo un malhechor homicida, fue liberado. En cambio, Jesús, inocente y justo, fue llevado al madero. Mi apreciable amigo, Barrabás es el prototipo de todo hombre, ya que coincide en que Jesús tomó su lugar. Jesús, el inocente el Cordero Hijo de Dios, tomó el lugar de Barrabás. De Barrabás no se sabe mucho, mas lo que es indudable es que tomó como un regalo una oportunidad de seguir viviendo y libre, pese a sus asesinatos y sus faltas cometidas contra la sociedad. Fueron pagadas por un inocente sin tacha alguna. Sería un ingrato y una mancha más para este hombre si en su corazón hubiera habido gratitud hacia Jesús por haber tomado el lugar que a él le correspondía. Pero es de esperarse. El hombre es así. Miles de millones de hombres ingratos no dan gracias por la libertad que pueden obtener si le abren su corazón a Jesús y reconocen que solo es Jesús quien les puede dar salvación y libertad. Salvación de la condenación eterna y libertad del pecado. Pero hermanos y amigos, recordemos que no es precisamente nuestra simpatía lo que Dios desea. Dios quiere la fe en Cristo, que creamos en Jesucristo. Por lo que en cuarto lugar, vayamos a ver esa muchedumbre aparece en escena, la gran multitud del pueblo. Continuamos leyendo el versículo 9 al 13 que dice la palabra: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Repito la pregunta que hace Pilato. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Algo jamás visto estaba sucediendo. Un clamor jamás oído estaba teniendo lugar allí. Crucifícale, crucifícale. Para Pilato era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran falsas. Por otro lado, tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal muy peligroso. Era un asesino. Y así hizo la comparación entre Jesús y Barrabás. El justo por el injusto. Había dado por seguro que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás, pues era temible en gran manera, y que Jesús no iba a ser crucificado. Pero él simplemente no sabía cuán bajo nos hace llegar la maldad al hombre, ni las profundidades en las que el fanatismo de la religión puede llegar a suceder. A través de la historia han muerto muchos hombres justos en manos de religiosos y fanáticos. Y sigue en nuestro tiempo la persecución y vendrá más fuerte. Estaba tan impactado Pilato cuando a la multitud pidió que soltaran a Barrabás. Pilato, siendo todo un juez, un gobernante poderoso, preguntó consternado a esa multitud: ¿qué debería entonces hacer con Jesús? Leamos lo que nos dice el versículo 14. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Hermanos, la turba había sido instruida e inducida para pedir que Jesús fuese crucificado, y actuaba dominada por el sentimiento de venganza de sus incitadores. Veamos que cuando Pilato les preguntó sobre los motivos, gritaron lo mismo con mayor fuerza. Aquella turba estaba enardecida, en condiciones difíciles de razonar, ni de emitir un juicio en sus cabales. Solo pedían a gritos: crucifícale. Dice el versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato era un político vacilante y cedió ante los gritos de la muchedumbre, entregándoles a Jesús el justo para que fuese crucificado. La justicia romana actuó erróneamente y un hombre inocente iba a morir. Pero reflexionemos por un momento, mis amados. Jesús estaba ocupando mi lugar y yo no soy inocente. Jesús está ocupando tu lugar y tú no eres inocente. Esto es una realidad. También estaba Jesús ocupando tu lugar. La multitud que es la que nos rodea, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, a veces nos influyen en una forma negativa para tomar decisiones. Muchas veces el temor al qué dirán, a la vergüenza, o el pretexto, pues si todo el mundo lo hace,
¿O siempre se ha hecho así? Nos ha impedido seguir a Jesús muchas veces. Solo te comparto una cosa. Jesús jamás nos deja. Siempre es fiel. Siempre está ahí. Fíjate bien lo que dice la palabra en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Así es nuestro Dios. Siempre ha sido fiel a su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Si fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede anegarse a sí mismo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Por último, hermanos, ¿con quién te identificas? No importa cuán malvados hayamos sido, Jesús nos amó y perdonó. En quinto lugar, veamos aparecer en escena a los soldados. La guardia romana, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cuando un criminal iba a ser crucificado, era entregado a estos soldados. Era un grupo brutal y podía hacerle al prisionero lo que ellos quisieran. Por supuesto, humillaban a los presos, les torturaban convirtiéndolos en un juguete para sus instintos sádicos y diabólicos. Y eso era lo que hicieron con el Señor Jesús. Así se explica que después de recibir tan duro castigo despiadado y brutal, que debió mermar considerablemente su fuerza física. Leamos versículos 17 al 20, hermanos. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los que le castigaban parecían dominados u obsesionados por una pasión diabólica. El tiempo imperfecto de los verbos indica que lo golpeaban y escupían continuamente. Aquella actitud era más que un odio humano. Era brutal y cruel, revelando la degradación del corazón humano. Somos conscientes de todo lo que Él tuvo que soportar, hermanos, cuando ocupó nuestro lugar. Y aún le quedaba que pasar por la experiencia de la cruz. Después de una mañana de sufrimiento inhumano, le hicieron comenzar su marcha hacia el lugar donde sería crucificado. Mi apreciable amigo, ¿con cuál de los personajes te identificas? Solo quedan los soldados y aquellos que se burlaron e hirieron cruelmente al Señor. Aquellos que no tuvieron la menor conmiseración por el Cordero y lo trasquilaron, dice la palabra, versículo 18. En adelante dice que burlándose le reverenciaban diciendo: salve, Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza y lo escupían burlándose de Jesús. Le escarnecían cruelmente, le desnudaron, le quitaron el disfraz que le habían puesto de color púrpura y le pusieron nuevamente sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Quizás no estuviste allí, claro que no. Eso podemos decirlo, nadie de nosotros estuvo allí. Pero eso no es lo importante, sino que todo lo soportó Jesús por amor a ti y por amor a mí. Pues Él caminó la cruz que tú y yo merecíamos. Todo ese castigo físico, emocional y espiritual, todo el desgaste y crueldad recibida por los soldados, eso tú y yo lo merecíamos, lo merecemos. Pero Jesús tomó nuestro lugar, por amor a ti
y a mí, y obediencia al Padre, para así, solo así, cumplir y saldar la justicia divina y darnos la oportunidad de perdón y de salvación. Aún a sus crueles verdugos, despiadados, les otorgó el perdón. Ese es mi Jesús, mi amado Salvador, a quien tenemos el honor de presentarte, hoy sufriente en la carne. En su carne propia sufrió el cruel castigo. Habrá un día en que regresará victorioso y triunfante a juzgar a vivos y muertos. Dice la palabra, y su reino no tendrá fin. Es por eso que hoy es importante y urgente que recibas la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Sé salvo el día de hoy. ¿Con quién te identificas? Jesús nos da de su perdón. Él es misericordioso, o sea, no nos paga conforme a lo que merecemos. Él es lleno de gracia. Quiere decir que nos da de su amor, aunque no lo merezcamos. Eso es mi Jesús. Recibe hoy la salvación en Cristo. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien no se aferró al ser igual a ti, Señor, sino que se hizo hombre como nosotros y se humilló hasta lo más profundo, aceptando ser siervo y reo de muerte. Gracias, Señor, porque Jesús tomó nuestro lugar. Y ese sufrimiento cruel, diabólico, terrible, lo sufrió en carne propia y murió. Pero resucitó, mi buen Jesús. Lo resucitaste de entre los muertos. Y con ello, Señor, se completó la salvación nuestra. Con su sufrimiento y su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. Con su muerte en la cruz, venció al pecado y al enemigo de las almas. Y con su resurrección nos garantiza la vida eterna. Gracias, mi Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ahora te ruego, Señor, si hay una persona de la que nos está viendo y escuchando en este momento, te ruego que ponga su mano en su corazón y haga esta oración junto conmigo. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar y sufrir ese cruel castigo, derramar tu sangre preciosa, morir en la cruz en mi lugar. Pero gracias, Señor, porque me das vida con tu resurrección. Acepto y hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón que Él resucitó de los muertos. Gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien ahí en casa que hizo esta decisión, te voy a pedir, mi hermano, que ores con él. Ora y entrégalo a Cristo. Dile, Señor, aquí está esta alma preciosa, que hoy en el cielo hay gran fiesta por este pecador que se arrepiente. Bendiciones, mis hermanos. Nos veremos pronto. El Señor les bendiga. Amén.